Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán. Y voy a hablar pues de las humillaciones que el gobierno de López Obrador ha hecho a los católicos. Bueno, por un lado, nuestros obispos también pues tienen la culpa, porque cuando Salinas propuso reconocer a la Iglesia como un ente social real, recuerden ustedes que de la cristiada para acá, los clérigos, los obispos, cardenales, sacerdotes, éramos seres invisibles, no éramos ciudadanos, éramos, pues no sé, como un ejército extranjero metido aquí, y ese ejército extranjero pues precisamente era el Vaticano, que nosotros éramos servidores del Vaticano y estábamos en contra del gobierno, porque los cristeros sí trataron de quitar un gobierno ateo, perseguidor, y que a la iglesia la hizo a un lado completamente como si no existiera. No podía ayudar en la educación, en los hospitales, en los orfanatorios, en los asilos de ancianos. Todas las obras sociales de la iglesia se prohibieron después de la cristiada, bueno, que fue allá en 1929. Pero luego con Lázaro Cárdenas, acá por el 38-40, bueno, del siglo pasado, se logró como una paz tácita quiere decir callada, se aceptó de un lado y de otro. Los gobiernistas todos eran ateos, los que tenían un cargo en el gobierno no podían participar abiertamente en las ceremonias eclesiásticas, y los clérigos no podíamos andar de ninguna manera con un uniforme religioso, teníamos que andar de laicos. Bueno, luego, posteriormente, pues eso se acabó. Poco a poco, bueno, no se podían hacer ceremonias fuera y se tenía que pedir permiso cada vez de que se iba a hacer, permiso a las autoridades civiles, cada vez de que se iba a hacer una peregrinación, una procesión, algún acto de culto fuera de los templos. Todo eso le sirvió a la iglesia, porque por un lado, los sacerdotes y los clérigos no podíamos tener abiertamente propiedades, por lo tanto, todo el que se ordenaba de sacerdote ya sabía que no podía ser rico. Bueno, que podría juntar dinero, pero no podría tener propiedades a su nombre porque lo prohibía la ley. Entonces podía obtener, por supuesto, testaferros, pero esos testaferros robaban ordinariamente al sacerdote que les pedía que compraran una casa o una parcela o lo que fuera a su nombre, al nombre de los testaferros, y al final pues le quitaban las cosas al sacerdote porque no estaba reconocido. Y qué bueno. Y en ese tiempo, hasta pues 1970, las cosas estuvieron suavizándose poco a poco. Bueno, hablar de Dios en una radiodifusora, en una televisora, en cualquier parte estaba prohibido. Y luego poco a poco se suavizó todo hasta que llegó pues Salinas de Gortari, y que quiso que la iglesia se incorporara al gobierno y por de pronto pues hacer nada más las paces y además relacionarse con el Vaticano de estado a estado y reconocer a la iglesia como un ente social, como alguien
como un grupo de personas que somos ciudadanos, pero todavía les quedó como un poquito de retraso. ¿Cuál fue ese retraso? Pues que no podemos ser votados. Podemos votar, pero pues no ser votados. Y por un lado, pues está muy bien, para quitarnos las tentaciones populistas. Pero a lo que iba, a lo que voy. ¿Cómo Salinas de Gortari fue muy inteligente y los obispos obtusos por querer entrar a la sociedad públicamente y salir en los medios y acompañarse de los políticos? Entonces entregaron a la iglesia al SAT, que por de pronto, con las legislaciones que estaban en aquel tiempo religiosas, pues nos ponían exenciones, pero la ley allí estaba. Lo único que hacía era que no se aplicaba la ley. Por lo tanto, cuando el gobierno y cualquiera quiera tomar de ciertas partes muy delicadas a la jerarquía católica, lo puede hacer. Porque así como cuando uno de sus politiquillos se rebela y le sacan quién sabe cuántas corruptelas de dinero o también le inventan, ¿qué le cuesta al gobierno exhibir a los obispos que se han hecho ricos en su obispado, en su episcopado, o al sacerdote en su sacerdocio, haciendo cosas legales e ilegales? Bueno, entonces ahora compréndanme. La iglesia está rica, porque está rica. Tiene el problema de que la riqueza, el miedo a perder la riqueza y de perder el lugar en la sociedad de importancia, de lucimiento, es un miedo real de que el gobierno se le eche encima. Y por lo tanto, desde Fox para acá, porque además Fox era muy católico, bueno, y lo es a su modo, pues, como que la iglesia triunfó, porque el panismo original era para beneficiar a la sociedad, pero el panismo de los 80 para acá se volvió igualito que los demás, y por eso Fox pudo llegar a la presidencia. Pero una vez llegando a la presidencia, pues no sacó a las culebras prietas y a los sapos y a todas las lagartijas y demás sabandijas, sino que se alió con la mafia del poder, como dice el compañero Andrés. Y además fue una época de auge por el petróleo, no como aquel de López Obrador, que comenzó con un auge gigantesco y terminó en una ruina, sino que fue un auge del petróleo real todo el sexenio, de tal forma que entregó el país a Felipe Calderón con ciertos visos de violencia y de pobreza, pero todavía había la abundancia. Lo que dijo López Obrador, hay que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Pues de 1985 para acá, porque hubo una teología de la liberación allá por los años 60, 70, y algunos sacerdotes tomaron en serio Medellín. Bueno, van a decir, padre, está hablando de cosas que desconocemos. Bueno, es que para aplicar el Concilio Vaticano II, inmediatamente de que sucedió allá en el Vaticano, más o menos terminó en 1966, para 1970, bueno, un poquito después, 68, se aplicó en Medellín. Colombia, se reunieron los obispos y con teólogos y trataron de aplicar el concilio, nada más que le dieron cierta vertiente marxista.
Y eso fue lo que molestó a muchos católicos, el que se metiera el marxismo. Bueno, en concreto, ¿qué? Hacer un análisis social de las causas de los males sociales, no desde la religión como castigo de Dios, sino como estructura humana injusta e inhumana. Y esa teología de la liberación, pues llevó a algunos sacerdotes al martirio, como Camilo Torres. Camilo Torres, que era un sacerdote ejemplar, y que según su conciencia que tomó de lo que dice la iglesia o el evangelio, entonces se tuvo que ir de parte de los pobres, aunque los pobres fueran violentos, guerrilleros. Camilo Torres. Otro que lo acusaron de eso, pues fue el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, que de ser de los más tradicionalistas, por eso lo pusieron de arzobispo del Salvador, al ver la realidad y que sus sacerdotes jesuitas estaban luchando por los pobres. Recuerden ustedes que mataron a muchos sacerdotes jesuitas en El Salvador en una universidad, y ahí se llevaron a todos por parejo, porque eran lugares donde se enseñaba a la gente que es un ser humano y que no lo pueden pisotear. Y de ahí en adelante, pues se asesinaron a muchos sacerdotes y muchos católicos se alegraron, gritaron de alegría, saltaron, dieron gracias a Dios, ofrecieron misas por la condenación de todos los sacerdotes que se acercaban a los pobres y que eran marxistas y teólogos de la liberación y violentos. Bueno, ¿por qué digo todas estas cosas? Pues por los jesuitas que mataron acá entre nosotros en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, y que los sacerdotes jesuitas que mataron, uno de 80 años y otro de 78, más de 50 años habían servido a los pobres sin ningún afán de notoriedad. Jamás se hubieran conocido, los hubiéramos conocido si no los asesinan. Y la forma en que los asesinaron. Y por un lado todos los católicos blandengues, callados, comprados, atacados del dinero que les regalan en esos programas sociales, ahora les tapan el hocico. Ya no pueden protestar los católicos en contra de un gobierno que mata a los sacerdotes y que además mata también a los pobres. La historia, pues, la terrible historia. Este famoso presidente de los abrazos a los narcos, esto es lo que está produciendo. Por un lado, el silencio total y la complicidad. Entonces, todos los ciudadanos tenemos que callarnos. Hay que ver, oír y callar. Ya no se puede defender a nadie. Y ya el caso concreto, pues se conoció el de allí de donde mataron Uri, que es el municipio, creo, de donde mataron a los sacerdotes. Un guía de turistas se negó a pagar cuota. Y entonces, pues lo quisieron matar y él corrió. Y se metió al templo. Y allá en el templo también se metió el sicario ese, que ya se conoce quién es, que ya se sabe quién es ese individuo. Y sucedió que estaba allí un sacerdote. Y entonces agredieron al guía de turistas, lo mataron, pero antes de morirse, uno de los sacerdotes se acercó a darle los santos óleos o a rezar con él y también lo mataron. Y a otro que estaba ahí también lo asesinaron.
y ya salió otro y a ese no lo asesinaron. Bueno, esta noticia me consterna porque yo no puedo entenderlo si es cierto. Que el asesino le dijo al tercer sacerdote, confiésame. No lo puedo entender. El asesino, acabando de matar a 3 personas, a 2 sacerdotes en un templo, confiésame. Y bueno, ese sacerdote suplicó que no se llevaran los cuerpos, pues se los llevaron. Y ahora parece que ya aparecieron, parece. ¿Y por qué aparecieron? Por la presión que viene desde el Vaticano. El Papa mandó un mensaje a los mexicanos, a los católicos, diciéndonos pues que hay muchos asesinatos y que no es correcto. Afortunadamente López Obrador no puede correr al Papa de aquí de México como corrió al antiguo nuncio. Ustedes ya saben que ahorita no tenemos nuncio, que el otro estuvo hasta diciembre, y que pues los que se dedican a la diplomacia vaticana, el diplomático aquí de México que es representante allá, estuvo gestionando que quitaran al nuncio por entrometido, que cómo era posible que la Iglesia Católica pusiera en vergüenza al señor presidente o al compañero Andrés, como dice el Changoleón, porque se hizo pues mundialmente presente, evidente, la violencia de Aguililla y la violencia de otras partes. Y se puso fin a esa violencia, ya saben ustedes cómo, aparentando que se lucha contra los criminales, pero es nada más poniendo barreras para que no se peleen, pero no agarran ni a unos ni a otros. Y allá en el norte, pues no se diga. Allá están los grupos más fuertes que nacieron en el Triángulo Dorado, donde por ahí está ese municipio de donde asesinaron a los sacerdotes. Y pues dice nuestro querido presidente que la causa de que los hayan asesinado es que hay muchos narcos. ¿Y por qué hay muchos narcos? Pues porque quien debe perseguir a los narcos les da abrazos y no balazos. Los balazos les caen a los sacerdotes, a los guías de turismo, a las señoras que venden tamales en la calle, a los señores que están en una balacera, cuando se pelean los narcos, están en medio, como allá en San José, donde hubo el fusilamiento, ahí parejo, y en muchos otros lugares, bueno, ahora en Zamora y en Jacona, que un individuo anduvo matando gente, 8, que mató 8 en un trayecto, nada más que se le ocurre, pero eso no es cierto. A ver, todo tiene una explicación lógica. Cuando se quieren tapar las cosas, se dicen tonterías para los tontos. No digo la palabra correcta. O los corruptos, a los que les callan el hocico con una dádiva. O la conciencia, no sé qué. Bueno, amigas y amigos, estamos en un momento difícil. Tengamos fe y también organicémonos para protestar en contra de los asesinatos de sacerdotes y de personas inocentes. Sí, sé que todos peligramos si decimos la verdad, pero entonces se necesitan testigos de la verdad. Amigas y amigos, buenos días. Que Dios los llene de sus bendiciones.